Unón. ¿Qué pretende esta gente? ¿Ilegalizar Euskal Herria en Euskaraz? ¿Ilegalizar décadas después a Oscorri? Porque la letra es lo que dijo Joseba Aguilar, presidente del Gipuzkoa Buru-Batzar de AJPNV, en su expresión Euskara da Euskaldun egiten gaituena. El euskera es lo que nos hace vascos, pero hay un elemento que es imprescindible de entender. Los vascos somos tan nazis, tan fascistas, tan supremacistas, que no existe ninguna palabra en euskera para definir políticamente a un ciudadano vasco. Fíjate, qué cosas. Porque este vídeo, que tiene un título un poco así, de españoles y de vascos y de españoles, mezclando un par de casitas que han pasado en los últimos tiempos, podría pasar por algo que pueda hacerse este año, hace 10 años, dentro de 10 años, porque somos vecinos y siempre vamos a serlo. De momento estamos integrados en dos estados, como todo el mundo sabe, desde el padre Larramendi en adelante. Decían que los vascos tenemos dos patrias, hasta que llegó Sabino y dijo Euskadi es la patria de los vascos. Pero claro, ahí estaríamos vinculando dos asuntos que son distintos, uno lingüístico y otro de patria como elemento jurídico político. Por eso, evidentemente, si hablamos de lengua, los vascos son los que hablan el euskera en términos lingüísticos y por lo tanto cualquier vasco en cualquier lugar del mundo por hablar el euskera sería vasco. Esté en Boise, esté en Rosario, Argentina, esté en Tailandia o esté en Ronda, en Málaga. No daría más que... ¿Hablas euskera? Euskalduna zara. Euskera da zure hizkuntza. Es bakarra. No solo, sino también tienes otros posibles. Tenemos un ucraniano en Ondarribia, que es ucraniano de origen, pero también vasco, por elección y por decisión. ¿Por qué? Porque en este sentido también habla euskera, habla ucraniano, habla ruso y habla euskera. Porque Putin, Vladimir Vladimirovich Putin, dice que los rusos hablantes en Ucrania son rusos, también en lo político. Esta gente va a poner en valor lo que dice el putinejo. A este punto vamos a llegar en lo electoralista para buscar los votos para las elecciones generales del año que viene, o iguales son estas, este año, o en el ámbito de las municipales y foráneas, o de las vascas, que todavía quedan más de 2 años, hasta julio del 2024, siempre buscando la brecha en lo lingüístico. ¿Por qué? Cuando han tenido una política completamente distinta. ¿Qué ha hecho el PP en Baleares? ¿Qué ha hecho el PP en Galicia? ¿Qué ha hecho el PP en otros territorios con otras lenguas? Cierto es que cuando llegaron al poder en Aragón se inventaron lo del lapao para no entender que era una unidad lingüística, el catalán, ya fuera en la franja o en Aragón, en Cataluña, en el Alguer, en Cerdeña o en Valencia o en Baleares. Es distinta la política lingüística del PP de Valencia y de Baleares. Es distinta. ¿Por qué? ¿Por qué demonios hacer partidicismo de lo que debería ser enriquecer la cultura y las lenguas? Por ejemplo, no existe el belga, no existe el suizo, no existe el canadiense, existe el inglés y el francés en Canadá, que cualquier persona puede ir a una oficina, esté donde esté, de la administración de Canadá y expresarse en el idioma que quiera, poner los papeles en el idioma que quiera, hablar el idioma que quieran de la administración. Eso es justicia, eso es derecho, eso es humanidad de la persona administrada, de poder utilizar la lengua, que no es solamente un vehículo de comunicación, sino también una forma de expresar el mundo a través de un filtro que es una instrumentación llamada idioma. Y eso es importante entenderlo. La forma de trasfondo cultural y antropológico que hay detrás de un idioma. Por lo tanto, euskara da euskaldun egiten gaituena. Claro que sí. A los vascos, estemos donde estemos, tengamos la nacionalidad que tengamos, nos hace vascos el idioma. Pero, por otro lado,
para ejercer la nacionalidad de vasco no es necesario tener euskera. Incluso debería de ser posible que tampoco lo sea tener la lengua castellana. Porque para algunos, ser vasco de nacionalidad sería obligado a hablar la lengua del imperio y del estado del que eres parte. Pero esa desigualdad es absolutamente inquebrantable. Pero solamente se habla en euskera y castellano en Euskadi. No se hablan decenas y decenas de lenguas por la calle, en un mundo multicultural, en un mundo en el que ya Juan José Ibarretxe hace más de 20 años decía como Gandhi: quiero que todas las culturas vuelen por dentro de mi casa con unas ventanas y puertas abiertas, pero en la que no desaparezca mi cultura. Aquí hay gente que habla otros idiomas, que habla árabe, que habla chino, que habla urdu o que habla cualquier lengua que se pueda ocurrir por la calle, con toda libertad. Otra cosa es en determinados ámbitos. Pero reducir la riqueza de la gente a una sola lengua, claro, evidentemente hay mucha gente que vive pero no quiere ser española. Esto se ve muy claro, sobre todo en las personas de la Comunidad Europea, en el que siguen siendo del lugar de origen, tienen el pasaporte del lugar de origen, pero tienen una convivencia y una residencia, por ejemplo en Euskadi. Ahí se puede ver claro el ámbito de la nacionalidad y la ciudadanía. Pero, como eso también con la lengua, está sujeto para algunos en ámbitos que son muy politizables. Más que politizables, partidistamente politizables. Y traer al debate público cosas que no deben de establecerse sino en ámbitos de respeto. Del respeto a los derechos de los ciudadanos a la hora de su expresión libre y de su relación entre ellos y con la administración. Evidentemente, es curioso, porque eso también enlazaría con la enseñanza y el ámbito del euskera, del castellano. El UCD, en el año 81, todavía mantenía la idea constitucional que no fue plasmada de que los centros, cada centro, eligiera las lenguas en las que quisiera expresar esa enseñanza. Y ahí los padres tendrían mucha responsabilidad. Y habría centros de todos los signos. Evidentemente habría centros de enseñanza castellana en Euskadi, pero habría centros de enseñanza euskérica en Madrid, o en Jaén, o en donde quiera que los padres sumen suficiente poder y empuje para poder hacer algo por una lengua que puedan querer. Dijo alguien, pestaña contra pestaña, no serás español si no sabes los 4 idiomas de España. Hombre, no habrá que ser tan integrista. Lo cual es curioso, pero porque creo que Unamuno estaba por ahí metido en el asunto. Pero cosas que pasan cuando también no se puede hacer un homenaje a Unamuno, salvo que te recuerden los encontronazos que tuvo con el PNV, cuando en el momento en el que muere prácticamente hace un elogio en diciembre del 36 a los Gudaris y al PNV. Prácticamente en su muerte, casi se hace alguien de PNV, dejando de lado la elegía que hizo, siendo algo más joven, a Sabino Arana, comparándolo con un Rizal en Filipinas. Yendo de Joseba Aguilar a Andueza precisamente piensa que puede ser un Unamuno redimido, porque Unamuno fue en alguna parte de su vida, miembro del Partido Socialista. Bueno, Andueza es del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, y cree que puede decir cualquier cosa. No pasa nada, cree que es mi madre y puede decir lo que quiera, porque como yo sigo siendo su hijo, entonces puede seguir adelante y ningún problema, ningún problemita. Te desahogas y luego a la mañana siguiente, lo que es curioso, es muy neoliberal, muy
conservative en el ámbito alt-right y todo esto tan progre de la reacción que al final acaba metiéndose en el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero bueno, no importa porque enardeces el calor del fuego interior de cada persona, luego te creen por ejemplo de la pizzería, el Pizzagate, y que hay gente que está secuestrando niños en una pizzería y se vuelve locos y entra en una pizzería con un arma matando gente para liberar niños. Hasta ese punto puede llegar la gente, por lo tanto hay que decir las cosas con sentido común y con practicidad. Pero bueno, ¿qué dice Neco Andueza? Neco Andueza, para soslayar una serie de cosas, pone encima de la mesa al Partido Nacionalista Vasco, como por ejemplo, no puede ser que nos enteremos de las cosas por la prensa. No puede ser que en las negociaciones lleguemos al último momento en el Congreso y tenga que salvarse el culo del gobierno en el último minuto y por responsabilidad de la oposición, porque el gobierno es de Podemos, el PSOE. Y no puede ser que se ponga en pena de juicio el compromiso de alguien que en diciembre del año 19 pactó un documentito que no se ha cumplido en buena medida por el partido en el gobierno. El PNV tiene un acuerdo firmado en diciembre del 19 y precisamente debería entender lo básico que es. Si la gente hubiera querido votar Partido Socialista, votaría Partido Socialista. Pero si la gente votó Partido Nacionalista Vasco, es por lo que propone el Partido Nacionalista Vasco. Y por su programa, y por sus actitudes, y por su forma de hacer política en Madrid. ¿No se entiende eso? Entonces, el PNV no está obligado a votar ni al PP ni al PSOE, sino aquel que cumpla con el programa que el PNV ha presentado a las elecciones. Blanco y botella. Sencillo, ¿no? O por ejemplo, usted, el gobierno de España, es responsable heredero de la matanza de Guernica. Lo mismo que en el año 1997 el presidente Herzog, a través del embajador, fue a Guernica, leyó una carta de reconocimiento del daño causado y de petición de perdón. No sé lo que ha hecho Italia, que también participó en ese bombardeo. Ha habido 75 bombardeos entre el año 36 y el 37 a las ciudades vascas. 75 de Otzán, de Durango, Guernica. 75. Y el bando que lo hizo es el franquista. Y hay una continuidad histórica entre el gobierno franquista y el gobierno, ya sea de Felipe González, de Zapatero, de Pedro Sánchez. Por mucho que salga Neco Andueza a decir, no, es que la continuidad histórica real es con el gobierno de la República. Claro. Es como si el gobierno de Polonia sale a decir, no, es que la continuidad histórica del gobierno polaco actual es con el gobierno exiliado en Londres. ¿Vale? En tu ideario y en tu mente y en los días de guardar, como la fiesta de la rosa, puede ser que digas que sí, pero el gobierno de Polonia es heredero del Comité de Lublin, jurídica y políticamente transitado por el comité que duró más de una serie de décadas hasta que en el año 89 la interioridad fue asumida por Solidaridad y luego sí hubo una transición en constitución y en ámbitos jurídico-políticos, pero las raíces del gobierno polaco están en la formación comunista que duró toda la Guerra Fría. Y lo mismo pasa con España, donde el ámbito jurídico-político de la continuidad, y esto lo dijeron muchas veces desde el centro derecha, incluso en el periodo de transición, el orgullo por el pasado, pero el pasado era pasado y había que dejarlo a un lado, pero el señor Torcuato Fernández Miranda hablaba de la ley a la ley para no hacer una ruptura, cosa que es lo que sucedió, una reforma de las estructuras dentro de la ley para poner la ley de reforma política del año 76 con una autoinmolación de las cortes franquistas para luego poder hacer las elecciones a cortes que se convirtieron sobrevenidamente en constituyentes y después hacer la constitución que se tardó 13 meses hasta que se pudo votar en el Congreso y en la gente el día 6 de diciembre del año 78 y luego las segundas elecciones a cortes en el año 79, pero hay una continuidad con el gobierno de Burgos. Hay una continuidad jurídico-política y que eso es diferente del gobierno de la República que en la práctica desapareció para la historia en el año 40, 41, 42.
se disolvió en la práctica. Luego hubo un intento de resurrección después del final de la Segunda Guerra Mundial para intentar poner en valor una reconquista de España, el tema de los maquis y las negociaciones en Naciones Unidas, donde estuvo Jesús de Galíndez, embajador por parte del gobierno vasco. Pero precisamente la disolución interna del gobierno de la República fue lo que hizo que se pusieran los ojos en un único líder, como fue José Antonio Aguirre y Lecube, como único líder de un organismo enteramente funcional, como era el gobierno vasco. No lo era el gobierno de la República, no lo era el gobierno catalán, no había casi gobierno gallego. Y por tanto, lo que al final acabó mal que bien renqueante llegó al año 77 con ese acto simbólico, con la viuda de Azaña y con todo aquello en Ciudad de México, que era el último país que reconocía formalmente el gobierno español republicano. Bueno, son historias que, como hablamos en aquel conversatorio, pues son cosas más simbólicas. Hubo, como Jesús Movellán, hablamos de los republicanos, los últimos. Él tiene una tesis acerca de los últimos republicanos, pero evidentemente todo ese mundo desapareció en los años 40. Hasta el punto de que Indalecio Prieto en los años 40, en el año 41-42, intentó contra el esfuerzo Monzón una solución monárquica con Don Juan, que había en el año 36 intentado entrar en España para afiliarse al movimiento nacional y empuñar las armas con una camisa azul. En pocos años, como no pudo hacer lo que tenía que hacer bajo su punto de vista, hizo el cambio, la 340, para intentar separarse de Franco y ser la solución monárquica de los que en principio debían defender la República, como fue alguien que en el año 36, en verano, entró como ministro de la guerra y si no hubiera sido el ámbito de aquella elección, porque dicen que si hubiera sido primer ministro, es decir, presidente del gobierno, Indalecio Prieto, que tenía muchas papeletas, tal vez la guerra hubiera ido de otra manera, pero es que el Partido Socialista estaba dividido en tres. Había tres partidos socialistas y casi formalmente eran tres partidos distintos en el año 36. Largo Caballero, Julián Besteiro, que era el auténtico doctrinario del marxismo-leninismo, no Largo Caballero al que decían el Lenin español. Estaban Indalecio Prieto, Largo Caballero y Julián Besteiro, tres partidos socialistas completamente distintos. Pero echan la tinta del camarón, para evitar el chipirón, porque el chipirón es muy vasco, suena muy vasco, y el camarón es más internacionalista. Hay folclore andaluz, que es lo mismo que decir español. Bueno, pues Andezo echa la tinta a decir, es que hay muchos apellidos franquistas en el PNV. ¿Apellidos franquistas en el PNV? Ahora vosotros tenéis que explicar vuestra herencia de lo que hicisteis con Llopis, que había sido secretario de Estado de Educación en el último gobierno de la República dentro de España, y que fue el que llevó la antorcha en el exterior desde Toulouse hasta los congresos del 70 y del 74. ¿Qué pasó? Hubo una persona que me habló de esas cosas. Teníamos una conversación en Bilbao. Bueno, estábamos Miquel Ugarte, Superana, y estaba yo, y luego estaba un tal Arcaich Millán Echezarreta. Ahora es diputado con el Partido Socialista en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero, bueno, hay cosas curiosas, como por ejemplo que los servicios secretos le dieran a Isidoro, sí, a Felipe González, la posibilidad de viajar con seguridad y volver a Suresnes en el año 74, aunque también había habido la posibilidad en el año 70, con fracaso en el Congreso del 70. Luego el pacto del Betis, el pacto entre la Federación Asturiana, los vascos y el Felipe y Alfonso, bueno, pues se hicieron el cambio de Suresnes, pero liquidando el Partido Socialista en el exterior, porque había habido una disociación completa, lo cual es curioso porque el Partido Socialista Vasco tiene mucho que orgullecerse, porque en el año 42, 43, 44, 45, es decir, en aquellos años ya se estableció un comité interior del gobierno vasco.
Y el PNV jamás tuvo una separación entre el interior y el exterior. Evidentemente hubo exilio, hubo gente que se tuvo que marchar, porque si no se hubiera quedado aquí, habrían sido fusilados. Y hubo una persona, Juana Julia Guerra, que se marchó y luego volvió, se aterrizó en Laredo, tomó la decisión de que la mitad se iban a quedar, y ahí tomaron una forma de liderazgo moral que fue impresionante, incluso para los demás. Y luego evidentemente también está la fuerza del grupo de Luis Álava, de las Macundes, que hicieron un servicio de inteligencia maravilloso. Es decir, hubo mucha gente, no solo liderazgos, sino también gente de base que se comprometió en hacer muchas cosas para la liberación algún día del País Vasco. Por tanto, que Eneko Andueza diga lo que dice respecto a hay mucho apellido franquista en el PNV. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si el PNV estuvo siempre en la democracia, siempre en contra del fascismo, siempre en defensa de los derechos humanos, siempre. Por lo tanto, Eneko, no puedes decir lo que te dé la gana, como si esto fuera jauja y mañana lo que has dicho hoy pasara al olvido. No puede ser. Digamos que Eneko, según un titular de Noticias de Álava, esquiva la presión de apellidos franquistas en el PNV. Cuando dice, el líder del PSE dice que el gobierno de Sánchez no tiene que pedir perdón por el bombardeo. Pero si es vuestro Estado, es vuestro Estado. Y el gobierno del Estado, que es continuidad de aquel gobierno del Estado, es el actualmente ocupado por Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y por tanto, lo mismo que el gobierno de Alemania pidió perdón hace 25 años, España debe hacerlo, porque sin España, sin el gobierno franquista de Burgos y luego de Salamanca, o primero de Salamanca y luego de Burgos, habría que ver la película de Alejandro Amenábar mientras dure la guerra, a ver qué pasó ahí, porque la continuidad viene de ese acto. Y ahí aparece Unamuno con aquel venceréis, pero no convenceréis. Algo que parece que algunos se lo tienen interiorizado, pero solo para lanzárselo a los demás. Hay que hacer las cosas bien, porque después Eneko Andueza acusa a Bildu y al PNV de coquetear con la extrema derecha para desgastar a Sánchez. ¿Pero de qué demonios hablas, Eneko? Lo que quiere el PNV es cumplir con el programa con el que se presentó y cumplir con el acuerdo que se firmó en diciembre del año 19 y cumplir con el calendario de transferencias que 2 gobiernos socialistas han firmado para cumplir con lo que pone en el Estatuto de Gernika, una ley orgánica del año 79 y votada por los vascos mayoritariamente, con un 53% del censo a favor, y la Constitución se votó solamente con un 30% del censo. Por lo tanto, ¿qué tiene legitimidad para su cumplimiento en el País Vasco? Tú me dirás, ¿por qué? Cuando se habla de la abstención respecto al ámbito de Álava y algunos, sobre todo, del centro derecha, recuerdan y recordaron en la transición aquello de que hubo un importante número de alaveses en el año 83 que se abstuvieron, para decir que esa abstención era en realidad voto negativo al estatuto. Esos son los que dicen, no importa la abstención de los vascos en la Constitución del 78, eso no significa que los vascos estén en contra de la Constitución. ¿Cómo que no? En un lado significa que los alaveses se abstienen de ir a votar porque no les gusta el estatuto, y en otro los vascos se abstienen porque en realidad les gustan tanto las constituciones españolas que se pirran y celebran todo el día y no tienen tiempo para ir a votar. O una cosa o la otra. Por lo tanto, hay que cumplir lo que se firma, hay que cumplir lo que se dice, y la palabra tiene valor, debe de significar algo, tener un peso, y lo que los vascos dicen, palabra de vasco. A veces, ya sea en el País Vasco, ya sea en Argentina, incluso en Cantabria con Miguel Ángel Revilla, cuando uno hace un trato con la mano, es un compromiso verbal, tan válido como ante un notario. Y hay que ponerse serio. Hay cosas que están firmadas por el gobierno socialista de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y eso, Eneko Andueza, debe de cumplirse. Y cuando dice eso, se olvida que precisamente quien hizo el primer gesto público
contra Vox fue no darle la mano a Aitor Esteban Bravo, a Iván Espinosa de los Monteros. Y el primer gesto a favor de Vox lo hizo doña Susana Díaz en la campaña de las elecciones andaluzas del 2018, poniendo en boca de ella y de la propia campaña socialista en todo momento a Vox, poniéndoles en el candelabro, poniéndoles en la palestra. ¿Para qué? Para intentar debilitar el voto del PP y de Ciudadanos. ¿Y qué consiguió? Un gobierno de PP, de Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox. Aplausos. Gracias, Susana. Gracias, Partido Socialista. ¿Por qué? Por una diferencia interna del Partido Socialista, que tenía una diferencia estructural respecto al liderazgo, porque ella había apostado por Pedro Sánchez Pérez Castejón para joder a Eduardo Madina, porque no le veía sino como un competidor a largo plazo, alguien que si llegaba a la Secretaría General del Partido Socialista se iba a quedar mucho tiempo, iba a ser un líder duradero, y no le dieron la oportunidad. Internamente pensó, ponemos a un tonto lama, a alguien manejable como Pedro Sánchez Pérez Castejón de la Federación de Madrid, y luego, cuando se haya desgastado, va la lideresa, la sultana Susana Díaz, a liderar el Partido Socialista. Pero, como se ha visto, no ha pasado como con Pablo Casado y Feijóo. Feijóo permitió que el líder del PP fuera Pablo Casado. ¿Para qué? Para, una vez desgastado él, ahora viene el Salvador desde Galicia. Pues Pedro Sánchez Pérez Castejón, con su manual de resistencia, hizo de la necesidad virtud y salió del armario como el líder superviviente. No es el mejor líder de la historia de la humanidad, ni del Partido Socialista, pero tiene el olfato político para saber sobrevivir. Lo suficiente para llevar ya casi 4 años en el despacho de la Moncloa. Algo que la gente debe de valorar en su justa medida. Pero, por el otro lado, no tiene la suficiencia de llegar a un líder carismático, un líder trascendente, alguien que es capaz de ver las votaciones más allá, hasta el punto de que tuvo que dejar de lado un viaje internacional en estos momentos que estamos viviendo la guerra en Ucrania. Y las relaciones internacionales son fundamentales para España, que nunca las ha cuidado, nunca les ha tenido especial cariño, y cuando pasan las cosas te acuerdas de la Santa Bárbara y te acuerdas de que truena. Hay que hacer las cosas con previsión y con visión hacia el futuro, porque en una votación no puede ser que dependas del voto del presidente del gobierno como diputado en las Cortes Generales. No puede ser. Y eso, en Ecuandueza, es responsabilidad vuestra, de que no sois capaces de cuidar a la mayoría de la investidura. No sois capaces. Y por lo tanto, ¿qué hace Andueza? Dice, acusa al PNV de coquetear con la extrema derecha, con la ultraderecha, para desgastar a Sánchez. Vosotros desgastáis a la mayoría de la investidura cada vez que no cumplís con la hoja de ruta de las leyes, de las transferencias, de las negociaciones, de las informaciones previas antes de que el Grupo Vasco se entere por la prensa. Eso es responsabilidad vuestra. Vuestra, en Ecuandueza. Vuestra. Y hay que decir, finalmente, que ¿qué hace el PNV? El PNV lo que hace es decir, confiamos en que se puedan hacer las cosas bien. Bajan los decibelios. Aitor Esteban, Itxaso Atutxa. Cuidado. Podemos vernos en unas elecciones antes de Navidad. No es lo que querríamos. Nosotros queremos acción de gobierno, gestión. Entre elección y elección hay cosas que hacer. Cumplir con el programa, cumplir con los ciudadanos, cumplir con el mandato dado, transformarlo en realidades, que la gente valore lo que el elegido ha hecho por ellos después de que hayan recibido el mandato del elector. Ciertamente ahí falla la ausencia del mandato imperativo, una cosa que
trajeron de Francia lo mismo que el Partido Socialista trajo un montón de ideología al comienzo del siglo XX. Se nutrieron de la ideología francesa. Cosas que pasan, ciertamente, pero Eneco, no se puede jugar a todas las bazas. Hay que tener un compromiso, una línea estratégica. Tú sabrás. Y ojo, cuidado, porque jugar con fuego puede ser malo. Y hay que respetar entre las personas, las asociaciones, las empresas y los gobiernos y los partidos. Hay que responsabilizarse de lo que se dice y de lo que se hace para poder tener honestidad, palabra y fondo de armario, para poder ser creíble y para poder el día de mañana, cuando llegues a acuerdos, da igual con quién sea, aunque solo sea con el panadero a la hora de coger el pan y que te dé una bonita barra a cambio de un cierto dinero. Para eso, incluso, hay que tener credibilidad. Por eso, cuando se decía aquello, ¿a quién dejarías las llaves de tu casa? ¿O a quién le comprarías un coche de segunda mano? Confianza. Y para eso, Eneco, en el País Vasco, ya sea para ir al municipio y poner alcalde, ya sea para la Diputación y Juntas Generales, ya sea para el Parlamento Vasco y para el Gobierno Vasco, ya sea para las Cortes Generales y para el Congreso y el Senado, ya sea incluso para el Parlamento Europeo, a quien le da la confianza el pueblo vasco es a EAJ-PNV. Y ante eso puede ser gobierno u oposición, pero siempre se pide y se exige lealtad. Una lealtad que parece que por unos titulares tú estás poniendo en cuestión. Por lo tanto, de aquí mi humilde reproche y necesidad de reconvenimiento para un futuro brillante de vascos y de españoles. Españoles como un botijo, que dicen que pueden hacer y decir lo que quieran porque ellos tienen el poder y la gloria. Recuerdo el libro de Ricardo García Damborenea en el que precisamente tenía este ramalazo. ¿Qué ramalazo? El de decir, aquí en el País Vasco seremos muy pocos, pero ojo, la marea de Felipe González del año 82 ha barrido toda España. Tenemos 202 diputados de 350, somos la pera limonera. Y por lo tanto, estoy cubierto, porque yo no soy yo soy Felipe en el País Vasco. Y aquí pues sabréis lo que es bueno, no por la fuerza en el País Vasco, sino por el padrino que viene de España. Y eso, cuidado, porque lo mismo viene, lo mismo va. En la película que vienen los socialistas, un poco como Berlanga, ahí se ve en el final de la propia película y después con el desarrollo de la misma. Por lo que Eneco, serenidad, calma y hacer política, que es lo que dicen los ciudadanos que hay que hacer. Y sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.